Saludos a todos ustedes de parte de mi esposa y su servidor, Iglesia Cristiana de Capitol Hill, discípulos de Cristo. Um, en estas últimas semanas hemos celebrado el nacimiento de Cristo, de Jesús, el Mesías. Pero hace como una semana y media nosotros estuvimos celebrando la gran festividad de la tradición de los regalos a Jesús, el 6 de enero. Para muchas partes del mundo, esta es una festividad, una fecha que es mucho más importante aún para ellos que la Navidad, el 25 de diciembre. Pero junto con todo esto, hoy, este día, yo quisiera que reflexionáramos en esto. Pero antes de hacer esto, les quiero pedir a ustedes que en estas semanas recordemos a todos nuestros hermanos, hermanas en oración. Nosotros, mi esposa y yo, deseando que ustedes estén bien siempre. Les voy a pedir que guardemos a la hermana Gaby en oración, sobre todo porque pues ella se encuentra ahorita en un tratamiento en el hospital, y vamos a recordarnos unos a otros, respaldarnos unos a otros de esta manera. Esta reflexión, que lo quiero hacer breve, se titula La Epifanía de Cristo, porque el 6 de enero es lo que se celebra, la Epifanía de Cristo. Para muchos lugares en el mundo se celebra esta gran festividad, y junto con la Navidad, vuelvo a repetir, es un gran festival tan o más significativo que el nacimiento que se celebra el 25 de diciembre de Jesús. Ahora la Navidad se convierte para todos nosotros, o la mayoría de nosotros, en un gran festival de regalos, un frenesí de obsequios. Pero en el simbolismo del 6 de enero, los regalos que tradicionalmente se celebran el 6 de enero, que es cuando los Reyes Magos llegan a encontrar a Jesús, que vienen del oeste, y recordemos, ellos son, para el judío en el tiempo del primer siglo, ellos son gentiles, representan pueblos que no son del pueblo judío, en este caso en Palestina, en Judea. Y sin embargo, ellos vienen y encuentran a Jesús y los obsequios que le presentan a Jesús. Los regalos de los magos no parecen ser obsequios apropiados para el pequeño niño Jesús, y para que los disfrute como tradicionalmente se acostumbra a todos nosotros a intercambiar obsequios y regalos. Pero realmente esto viene a ser más bien para todos nosotros un símbolo en la escritura de la grandeza de la creación, en los regalos, los dones de estos reyes. La creación reunida a los pies del Señor, que es el Señor de todo, en un vulnerable bebé en el pesebre. Isaías lo dijo 2 veces, inclusive en Isaías capítulo 60, del versículo del 1 al 6, pero enfáticamente el versículo 1. Isaías le dice al pueblo: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha resplandecido sobre ti. Porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra, y la oscuridad los pueblos. En otras palabras, el nacimiento de Jesús iba a ser en días en el que la oscuridad estaba cubriendo la tierra. Pero sobre ti resplandecerá el Señor. En otras palabras, el evento del nacimiento de Jesús será un resplandor de luz. Eso es lo que se celebra en la tradición de los Reyes Magos, siguiendo la estrella y la luz que los guiaba. Dice: y sobre ti se verá vista su gloria.
Entonces las naciones andarán en tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Y esto es lo que estas personas de tierras lejanas del oriente, de por allá, de Persia, uh, venían a obsequiar a Jesús. Y naturalmente, a través de la historia exegética de este pasaje, y nosotros hemos explicado, exegética quiere decir un análisis detenido y preciso del lenguaje que se usa. Los comentaristas han ideado todo tipo de esquemas alegóricos sobre esta narración de Mateo, que es donde se encuentra, y naturalmente sobre los dones que ellos ofrecen. Oro, reflejando la realeza de Jesús, incienso, su divinidad, y mirra, su dolorosa muerte de Jesús. Ahora empecemos a discernir de aquí en adelante, entonces, el simbolismo del nacimiento de Jesús y sobre todo el significado de Jesús como Mesías, no solamente al pueblo judío, sino a todos los pueblos, que más tarde Pablo lo pronuncia y dice: Dios me ha escogido desde el vientre de mi madre para que fuese enviado a los gentiles, a las demás naciones, para explicarles a ellos que Dios tenía desde tiempos antiguos preordenado que la luz vendría no solamente a los judíos y a través de los judíos, pero vendría a toda nación, a todo ser humano. Y vamos a ver entonces en las próximas semanas el significado de todo esto, porque Dios quiere que entendamos esto. El significado de la creación, por ejemplo, si empezamos al brevemente citarlo en Génesis, 5 veces Dios dijo al crear todo este orden, y vio Dios que era bueno, en el capítulo 1. En todos estos versículos 10, 12, 18, 21 y 25, cada día que Dios creaba, veía su obra y decía, y vio Dios que era bueno. Y en el 6º día, cuando crea al ser humano, y vio Dios que lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Pero la expresión del lenguaje bíblico del hebreo en esto quiere decir que es bueno como un principio. Génesis es el libro de principios. Y como un principio para algo tremendamente maravilloso. Dios crea un orden. Y naturalmente el libro de Génesis nos habla de un huerto y de un campo. La serpiente venía del campo, entró al huerto y naturalmente Dios crea al ser humano, lo pone en ese orden para que, siendo hecho a la imagen y semejanza de Dios, hubiera una cooperación mutua entre Dios, el ser humano, que iba a ser y que siempre Dios ha intencionado que fuese el mayordomo de toda la creación. De modo que el significado de esto en crear al ser humano, y cuando Dios ve esto, dice, esto es maravillosamente bueno para un propósito de gran manera, porque Dios no crea solamente para que se admire la belleza de lo que Dios hace, sino que todo lo que Dios hace y crea tiene un propósito específico. De modo que veamos esto, veamos también, lo vamos a discernir poco a poco. Hoy no, solamente les voy a decir lo que vamos a estar cubriendo. La diferencia entre Génesis 2:25, cuando dice que el ser humano y su mujer, el hombre y su mujer, seres humanos, no se avergonzaban al estar desnudos. Y esto quiere decir que en sí había una comunión y una relación genuina
íntegra, completa, y no tenían que cubrir esa relación, sino que ahora en el capítulo 3, versículo 8, dice la escritura que cuando ellos se vieron, inmediatamente se cubrieron. Vamos a ver esto, porque hubo vergüenza. Es cuando por primera vez se entiende que hubo pena, hubo vergüenza entre el ser humano, y trataron de cubrirse inmediatamente. O sea que ya en sí se percibieron no como seres reales, genuinos, íntegros en toda digamos, la realidad de lo que ellos habían sido creados para el propósito del que Dios les había puesto en el huerto. Y naturalmente la vergüenza crea temor, porque cuando uno siente vergüenza ante la comunidad, siente temor de lo que vaya a ser reprobado, vaya a ser criticado, vaya a ser rechazado. Y todo esto lo veremos en esencia, todo este significado. Pero Dios, si ustedes se dan cuenta desde el principio de la creación, Dios empieza en una comunión muy absolutamente real, completa, sin restricciones. Y si ustedes leen el texto bíblico del Génesis hacia los demás narraciones de todos los libros que vienen después, a través del Pentateuco hasta Deuteronomio, y después, naturalmente, Josué, vienen Crónicas, vienen el libro de los jueces, que es Samuel. Ustedes van a ver que a través de todas estas narraciones bíblicas de los libros del Antiguo Testamento, parece que Dios se empieza a distanciar y a distanciar y a distanciar, hasta que allá, pues inclusive en el libro de Éxodo, ya Dios no puede estar entre el pueblo como antes estaba entre Adán y Eva, o como antes tendría la absoluta, completa libertad y comunión con Noé en este caso. Pero ahora Dios está distanciado y le pide al pueblo que construya el templo para Dios, que sería el tabernáculo. En fin, Dios empieza a enseñar al pueblo. Y esto lo vamos a ver, pues, Isaías lo describe. Nosotros, en otras palabras, la historia ustedes la conocen. Y para mí este retrato que ustedes ven ahí ilustra claramente lo que los niños en el hospital de los niños, específicamente los niños que están teniendo los retos con diferentes tipos de cáncer. Uno de estos jovencitos hizo esta fotografía porque así se sentía con el cáncer, no se sentía íntegro, no se sentía completo, saludable, restaurado totalmente, en plena salud, sino que se veía a sí mismo como que no estaba totalmente íntegro, en ese sentido, liberado de toda la enfermedad que acechaba su salud y por lo tanto su vida. Y pienso yo que desde en aquel entonces, en el huerto del libro de Génesis, el ser humano se sintió totalmente descoyuntado, ¿cómo diríamos? Totalmente desquebrajado internamente. Y no estaba totalmente conectado en esencia para lo que Dios le había creado. Y naturalmente empieza a tratar de anhelar tener de nuevo, a obtener de nuevo esa comunión con su Creador. Esa es la narración en el Génesis de la Torre de Babel. Vamos a buscar, vamos a edificarnos, hombre, vamos a realizarnos.
la identificación de quiénes somos verdaderamente, porque eso es una de las preguntas muy importantes para el ser humano. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy en esta vida, en esta tierra? ¿Qué significado tengo? Y esas son las preguntas que encuentro también con los niños en el hospital. ¿Por qué estoy en esta condición? ¿Cuál es, cuál es el propósito por el cual debo de vivir ahora que estoy luchando con esto? Y tantas otras preguntas. Entonces Isaías eventualmente y escribe en su texto: verdaderamente tú eres Dios que te encubres. A través de los siglos Dios parece ser distanciado poco a poco hasta que Dios observa desde los cielos la condición del ser humano y le dice: tú eres Dios que te encubre, Dios de Israel, pero que salvas, tú redimes. Y en su principio Dios había hecho provisión para todo. Había puesto al ser humano en ese huerto, que el huerto habla de orden, porque un huerto tiene que tener orden, protección y obviamente el huerto tiene que ser cuidado y labrado, y esa es donde naturalmente la unión de pacto entre el ser humano y Dios viene a tomar lugar. Dios continúa esto en, en el libro de Génesis con Abraham, después con Jacob, Isaac, con el pueblo de Israel, para enseñarles a ellos, en esencia, lo que Dios desea que ellos sean, lo que Dios había intencionado desde el principio. Y todo esto se relaciona, vamos a entenderlo, con el nacimiento de Cristo Jesús. ¿Y en qué manera? Porque nosotros hemos sido enseñados el Evangelio, hemos sido enseñados textos del Antiguo Testamento, pero tenemos que discernirlos más allá de la enseñanza tradicional. Y no estoy hablando de que no se nos haya enseñado correctamente. Todo ha sido muy bien, quizá, pero muy elemental. Necesitamos entenderlo de una manera más específica, madura, que crea en nosotros verdaderamente una transformación y madurez espiritual. Y desde el principio, Dios siempre, y verán ustedes, se reveló como no solamente como creador, sino también como formador. En el capítulo 1 del versículo 26 dice: hagamos, del hebreo bara quiere decir ambos, creador y formador. Y esa es la manera en la que Dios empieza a revelarse en el orden del huerto, porque cuando vio al ser humano y dijo era bueno en gran manera, era el principio de la formación del ser humano. Ustedes reconocerán que ellos no lo sabían todo. Dios le dijo: no pruebes de ese fruto del árbol del bien y el mal. Al momento, pues entonces ellos no sabían, la serpiente les tuerce y les cambia lo que Dios dijo, y naturalmente al probarlo y el ser humano entrar en ese despertar que describe el capítulo 3 de Génesis, de ahí en adelante todas las generaciones siguientes fuimos nosotros nacidos entre el bien y el mal. Y es la lucha del ser humano. Siempre estamos luchando entre el bien y el mal. Y naturalmente Dios se revela a toda la creación como creador y formador. Y es lo que le dice en Isaías al pueblo: pero ahora así dice el Señor, el que te creó, Jacob. Vean ustedes el nombre que usa, Jacob. Y el que te formó, Israel. Porque en el encuentro del ángel, que es una revelación de Dios a Jacob, le cambia nombre y le cambia su manera de ser, empieza a obrar en él, a transformar el ser Jacob.
le dice, no temas porque yo te he redimido. De esta manera nosotros necesitamos entender entonces todo el significado hasta nuestros días, hoy en el año 2021, significado del nacimiento de Jesús, el Cristo. Y por esa razón, Dios cambia al ser humano a través de pacto, porque eso es lo que tomó lugar en el huerto. Es un pacto entre Dios y el ser humano, y luego lo realiza acá con la descendencia de Abraham, Jacob e Isaac, el pueblo Israel. Y el pacto obviamente sigue siendo obviamente el reflejo de lo que Dios se propone. Ahora nosotros, de acuerdo a Efesios, de acuerdo al apóstol Pablo, digamos, Dios se dedicó, se consagró la fidelidad de Dios para siempre a reunir todas las cosas en Cristo. En el griego es enkurio, que quiere decir en el cumplimiento de los tiempos establecidos, es lo que acabamos de celebrar, así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Pues recordarán que ustedes, cuando a Jesús se le dijo, enséñanos a orar, él dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, vénganos tu reino, hágase su voluntad, como en el cielo, así se haga en la tierra. Y esta es la esencia de la oración que les enseñó a orar. De modo que esto es lo que Dios se propone desde el principio, a reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Y en este caso, en este pacto que se ha hecho desde tiempos antiguos, digamos, Dios se propone verdaderamente a obrar en una manera tal que en Cristo Jesús ahora la justicia de Dios envuelve el perdón de Dios, la restauración, creador y formador. Cuando su pueblo quebranta el pacto, Dios le dio provisión a través de los sacrificios, del derramamiento de la sangre, y Dios les dice a ellos, la vida del ser humano está en la sangre y será dado para que se haga remisión y haya restauración, para que la relación de pacto sea restaurada entre Dios y el ser humano y vuelva al lugar correcto. Y justicia de Dios es regresar las cosas al lugar correcto. Cuando nosotros hablamos de la justicia de Dios, la justicia divina, muy por lo regular, por el hecho de que hemos nacido ya entre las luchas del bien y el mal, y sobre todo las injusticias de esta vida, y la vergüenza, el temor y cuanta cosa que viene a ser parte de nuestra naturaleza. Cuando hablamos de la justicia divina, nosotros nos imaginamos que lo que Dios va a hacer, va a venir, va a juzgar a todo ser humano y le va a dar a todos de acuerdo a lo que merecen. Pero la justicia de Dios, en realidad, la justicia de Dios es regresar, restaurar todas las cosas al lugar correcto, en una posición justa y correcta en relación con Dios. Eso es la justicia de Dios. La justicia divina sustenta la integridad y la paz del pueblo de Dios, en lo que los derechos del débil, obviamente en este caso, al haber sido transformada la creación. Ustedes recordarán que Adán y Eva fueron sacados del huerto al campo, porque había un huerto y había un campo en Génesis. En el campo es donde está todo abierto, todas las cosas crecen como pueden. Ahí el fuerte es el que domina en el campo. Inmediatamente al salir del huerto viene un homicidio. Abel es ejecutado por Caín. Y en fin, todas esas cosas que vienen y se vienen, ¿cómo se llama? En un efecto dominó, digamos, a través de los siglos, y la escritura nos empieza a relatar los estragos, los conflictos de la raza humana. Quiero hacer mención nuevamente que cuando ustedes lean en la escritura el hombre, no necesariamente cuando dice el hombre, el corazón del hombre
tiende a hacer maldad, de acuerdo a algunas citas en la Escritura. Cuando habla de esto, no quiere decir que está exentuando a la mujer, porque hombre viene de la palabra antropos, del griego sobre todo. Ha sido traducida en la Septuaginta, que es la traducción de los primeros 5 libros de la Biblia, del hebreo al griego. Y ser humano es antropos. Cuando dice la Escritura, el hombre es realmente ser humano. No está hablando de género en específico, sino está hablando de ser humano. Y esto lo especifica desde Génesis, ¿verdad? Entonces, así lo dice, y Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. De modo que no está poniendo al ser humano o al varón, género, como el centro de todo, sino que a los dos como seres humanos igualmente. Entonces, la justicia divina es regresar las cosas, restaurar las cosas. Es lo que Efesios capítulo 1, versículo 10 nos dice. Pero la expresión en Cristo, en curio, es lo que Pablo usa seguidamente, muy, muy regularmente. La misma expresión, pues, que usa Pablo para que todo ser humano viva ahora en Cristo. Y nosotros podemos decir, por ejemplo, cuando hablamos de en algo, en Cristo puede ser alguien está, digamos, el vaso está en la mesa o en el escritorio, pero cuando también abrimos un compartimiento, un cajón y ponemos un vaso adentro de ese cajón, podemos decir está en el escritorio, o sea, envuelve no solamente estar en la superficie de algún lugar, y eso envuelve descanso, está totalmente todo el peso de aquel objeto descansando en ello, pero también habla en, y esta es la expresión en curio, que no solamente habla en un sentido de descanso estar en Cristo, sino en Cristo es como estar profundamente envuelto, internamente envuelto en la experiencia espiritual de estar en Cristo. La misma expresión, pues, es la que la usa. Y en ese sentido, Dios continúa haciendo esta forma en la que Dios se ha revelado, continúa siendo creador y formador de todo ser humano. Ahora, ¿en qué sentido? Esto lo puedo poner aquí brevemente, pero en este sentido, que nosotros lo hemos visto anteriormente, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, donde habla de todo el ser humano. Y dice así, y que todo vuestro ser, tanto espíritu, alma y cuerpo, nosotros somos un ser triuno. Reflejamos en verdad la manera en la que Dios se ha revelado a nosotros, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Reflejamos un ser triuno en el sentido de que somos espíritu, alma y cuerpo. Espíritu es que nos conectamos de esa manera, tenemos la capacidad y por naturaleza la posibilidad de estar en comunión con el Espíritu de Dios. El alma viene de la raíz del psique, de donde viene la palabra psicología, psiquiatría, estudia los pensamientos, emociones y la voluntad de cada ser humano. Ustedes saben bien, lo hemos dicho, 3 cosas: pensamiento, emociones y voluntad. Y el cuerpo que lo rige, lo definen los 5 sentidos: la vista, el olfato, en fin. Y esto sea guardado irreprensible, dice, hasta que Jesucristo sea manifestado en su venida. Entonces, esa es la manera en la que Dios trabaja con nosotros. El que es una nueva criatura en Cristo es despierto espiritualmente, como en el caso de la narración de Génesis. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y Dios dijo sea la luz, y fue la luz, y empezó a poner orden en la narración de la creación. Entonces uno es una nueva criatura en Cristo, en el Espíritu, pero en el alma, mis pensamientos, mis costumbres, mis hábitos, mis tendencias todavía están ahí. Y Dios desde el Espíritu va a empezar a
tratar con nuestra alma, a redimirla, a restaurarla y finalmente nuestro cuerpo. Y esa es la redención completa del ser humano. Entonces, en esta manera, Dios obra. Y es una obra de Dios. Esto es una obra de Dios, pero nosotros, porque Dios siempre toma la iniciativa, como en el caso del huerto, Dios primero creó, puso un orden y luego trajo al ser humano a ese orden. De esta manera, Dios viene por su espíritu a nosotros y nos está trayendo de nuevo el orden de Dios. Va a transformar nuestra alma, porque la escritura no habla de la salvación del espíritu, habla de la salvación del alma. Entonces va a redimir, a transformar, a totalmente restaurar nuestra manera de pensar, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra manera de actuar. Y finalmente nuestro cuerpo va a ser transformado así. Entonces, es una obra de Dios y necesita la participación del ser humano. Necesita, y ese es el llamado de Dios en Cristo Jesús. Una unidad intrínseca absoluta entre Dios en Cristo y el ser humano. Y mientras todo esto continúa adelante, es Dios el que lo hace. Volvemos a repetir. Pablo lo dice en, creo que es Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice, porque vos sois salvos por fe y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. Dios lo crea, Jesús lo perfecciona. Fe de la palabra pistis quiere decir fidelidad, y nos enseña a nosotros a través de transformar nuestra alma, pensamientos, emociones, voluntad, a naturalmente ser fiel, porque pistis quiere decir fidelidad. Fe es fidelidad. En otras palabras, Dios nos está enseñando a ser fieles a la imagen de Dios en Cristo, porque Dios es fiel ahora y para siempre. Dios no cambia. Y es lo que le dice al pueblo en Zacarías, en Malaquías, perdón, capítulo 3. Dice, porque yo no cambio, dice Dios. Su carácter, su esencia de lo que Dios es. De modo que eso nos está enseñando. Pero quiero decirles a ustedes, aun cuando todo esto está maravilloso, y ese es el significado del nacimiento de Jesús el Cristo, es obra de Dios. Dios viene al mundo a reconciliar, y es lo que dice el canto en Lucas de los ángeles. Gloria a Dios en las alturas. Dios siempre recibe el honor y la gloria. Pero en la tierra, buena voluntad para con todo ser humano, para con los seres humanos. Y no es para los hombres en el sentido de varones, es para los seres humanos. Porque dice el mismo apóstol Pablo, porque para Dios en Cristo, en Kurios, en Cristo, ya no hay diferencia entre judío y gentil. Es un solo pueblo, toda la creación. No hay libre ni esclavo. No hay varón ni hembra, mujer. Todos somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y esto es lo que Dios está haciendo, reunir las cosas, como antes hemos dicho en Efesios capítulo 1, versículo 10, las que están en el cielo con las que están en la tierra. Y a pesar de los tiempos en los que vivamos, a pesar de las condiciones en las que nos encontremos, recordemos la visión de Isaías, porque habrá oscuridad en la tierra, pero en ti vendrá la luz. Vendrá la luz a ti, le dice al pueblo judío. Y así fue cuando el nacimiento de Jesús. Entonces, nuevamente quiero dejarles con este pensamiento. Ahora, después de, digamos, más de 2000 años, obviamente, quiero decirles a ustedes que mientras que nuestra manera de vivir, porque muchos son cristianos, pero realmente no han experimentado la vida de Cristo, mientras nuestra manera de vivir no haya cambiado y siga igual, el sacrificio de Cristo no es eficaz en uno mismo. En ese sentido, estaremos en su muerte reconciliados con Dios, porque Dios reconcilia a todos por el sacrificio de Cristo.
pero no hemos empezado a recibir su vida. Y esa es la realidad. Que Dios les bendiga a todos ustedes, pues tengan una semana tranquila, abundante, en paz, salud física, mental, emocional. Hermanos, continuaremos pues y empezaremos a discernir todas las cosas que dijimos hoy detenidamente, porque Dios quiere que, dice el apóstol Pablo, que lleguemos a comprender y conocer la profundidad, la altura, la anchura del amor de Dios para todos nosotros. El amor de Dios es más que una emoción, pero Dios nos dio emociones y eso es parte de nuestra naturaleza humana y las emociones son importantes, pero eso no lo es todo. La totalidad de lo que Dios hace está mucho más allá del alcance de nuestra capacidad intelectual, y que Dios nos ayude, que Dios nos dé la, digamos, la capacidad que solamente por su Espíritu viene, y que seamos firmes y continuemos adelante en Cristo Jesús. Dios les bendiga a todos ustedes.